esta pequeña introducción en la presentación al movimiento parabólico en general, que ya habíamos visto. Este es un montón de movimientos, así que en el que nosotros nos vamos a centrar es en este de acá, el lanzamiento proyectil. ¿Qué condiciones tenemos? Las que ya hemos visto. Primero, hacer un movimiento parabólico. Eso se refiere que la trayectoria es una parábola, es decir, la gráfica que vamos a ver en posición versus posición es una parábola. Recordando esta gráfica de posición versus posición en el plano, posición versus posición versus posición en el espacio, lo que nos deja ver es la trayectoria. Nosotros ya hemos visto parábolas antes en algunos gráficos, pero este sería el primer gráfico de posición contra posición que estudiamos una curva. Recuerden, hasta ahorita solo hemos visto rectas en este plano, en el plano o en las rectas de X o en la recta Y. Y este sería el primero que ya considera un movimiento en dos ejes, en el X y en el Y. Y ese sería nuestro primer movimiento curvo. La parábola también se ve en la trayectoria. Obviamente los gráficos de las funciones, ahí también tendremos otra parábola, pero son dos cosas distintas. La parábola de la posición contra posición de la trayectoria y la parábola que se da en el gráfico de posición contra tiempo. En este caso, estamos hablando y se llama movimiento parabólico por la trayectoria. Ahora, dentro de las consideraciones que íbamos nosotros a hacer para este movimiento, generalmente trabajamos con una aceleración constante igual a la aceleración de la gravedad. Es decir, estamos utilizando este movimiento en la cercanía de la superficie terrestre, tal como íbamos diciendo, siempre y cuando nuestra altura, la altura de nuestros movimientos, los desplazamientos en el eje vertical, sean relativamente bajos, es decir, a lo mucho unos pocos kilómetros, entonces nosotros podemos considerar que la aceleración de la gravedad es prácticamente constante y por facilidad matemática le consideraríamos de un valor de menos 10J, que bueno, poniéndole un poquito más de detalle sería 0i, o 0i menos 10J menos 0K. Que recuerden, si es que en alguna de las letras no les aparece es porque está multiplicada por 0. Entonces, también como en este caso vamos a tener movimientos horizontales, vamos a considerar dos cosas. Primero, que como las velocidades en estos ejes, las velocidades paralelas al plano horizontal, van a ser relativamente bajas, entonces igual no es necesario que nosotros consideremos la curvatura de la Tierra. Entonces simplemente vamos a considerar que son movimientos sobre una recta, como si el planeta fuera plano, que obviamente sabemos que no, pero no hay mucha diferencia entre esas consideraciones y la realidad, mientras el desplazamiento sea relativamente bajo. Y la tercera consideración es que vamos a despreciar la resistencia del aire, como vamos a considerar movimientos de partículas, es decir, de objetos que no tienen dimensiones. Entonces la resistencia del aire sería relativamente baja, sería muy, sería innecesario considerarla. Los resultados que vamos a obtener de todas formas no van a estar muy alterados, pero especialmente es por facilidad, porque si es que nosotros tuviéramos que considerar la resistencia del aire, ya no tuviéramos una aceleración constante y ya no podríamos resolverlo de la forma en la cual lo hacemos. Entonces, nada más como una pequeña introducción a este tipo de movimientos. Bien, entonces, esto de hecho ya lo habíamos mencionado cuando estábamos hablando de la clasificación del movimiento. Era este de aquí del centro, uno de los movimientos parabólicos, en el cual se obtiene una parábola en la trayectoria cuando la aceleración es constante y la velocidad y la aceleración no son paralelas. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos este movimiento? Generalmente lo que hacemos es dividirlo en dos. Entonces, recordando las propiedades de los vectores, que también las utilizamos para definir las componentes rectangulares paralelas a los ejes, es que nos da exactamente lo mismo que nosotros trabajemos con el vector completo o que nosotros trabajemos independientemente con las componentes del vector. Siempre y cuando al final nosotros hagamos una suma de todo lo que hemos obtenido, el resultado deberá ser el mismo. Entonces, es justamente la razón por la cual trabajar con las componentes rectangulares funciona
en lugar de trabajar con el vector completo definido únicamente en función de una magnitud y una dirección, nosotros podemos dividirlo en tres. Una magnitud y una dirección en X, una magnitud y una dirección en Y, una magnitud y una dirección en el eje Z. De ahí cada uno de los ejes los dividimos, los resolvemos por separado y al final sumamos toda la respuesta. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dividir el movimiento en qué es lo que sucede en X de forma completamente independiente, qué es lo que sucede en Y igual de forma independiente, y al final lo único que haremos es mezclar los resultados, sumar lo que pasó en X con lo que pasó en Y vectorialmente y tendremos el resultado total. Ahora, dado que nuestra aceleración es de 0 en Y, menos 10 en J y 0 en K, entonces, ¿qué es lo que va a resultar al hacer la división de movimientos? Como nosotros tenemos que nuestra aceleración en el eje X es nula, eso va a significar que nuestro movimiento en el eje X es un rectilíneo uniforme. Como nuestra aceleración en el eje Y es constante de menos 10, entonces en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es prácticamente el mismo que nosotros ya habíamos revisado cuando estábamos hablando del movimiento vertical de caída libre. Entonces, son dos movimientos equivalentes. Una partecita del movimiento parabólico de caída libre es el movimiento vertical de caída libre. Y aunque no es muy común, si es que nos llegáramos a encontrar con algo en el eje Z, entonces el eje Z también está en el plano horizontal, por lo tanto tampoco tendríamos aceleración en el eje Z, dado que estamos despreciando la resistencia del aire, y por lo tanto en el eje Z, si es que se llega a asomar, también tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Y listo, entonces, ¿cómo resolvemos? Tenemos nuestros tres vectores principales, la aceleración, la velocidad y los desplazamientos. La aceleración simplemente es constante de 0i menos 10j. Y sigamos poniendo por ahora más 0k. Y por lo tanto, este de aquí representa la aceleración en x, este de aquí representa la aceleración en y, y este de aquí representa la aceleración en z, que ya son datos. Directamente desde el comienzo conocemos estos valores. Y algo similar sucede con los otros dos vectores. La velocidad igual, la vamos a dividir en dos. La componente que está multiplicada al eje, al unitario predefinido y, que es la componente en el eje x. Lo que esté multiplicado a j, lo del eje y. Si tuviéramos algo por el unitario predefinido acá, lo mismo, eso sería la componente en z. Igualito los desplazamientos, cada uno tiene su propia componente paralela a cada uno de los ejes. Y ahora, para hacer la resolución, lo que hacemos simplemente es separarles. Entonces, en el movimiento en X, que tenemos una aceleración constante y nula, cada uno de estos es independiente de lo del de Y. La aceleración nula no tiene nada que ver con la aceleración en Y de menos 10j, no afectan en nada. Las velocidades que vayamos a obtener en X, que van a ser constantes ya que la aceleración es nula, no tienen nada que ver con las velocidades en Y. Y de todas formas, y de igual forma, el desplazamiento en X, que va a ser una cierta cantidad multiplicado por el unitario predefinido ahí, no van a tener nada que ver con los desplazamientos en Y. Estos dos movimientos van a ser completamente independientes. Cada vez que hagamos alguna resolución en X, nos fijamos en los datos horizontales y no le importa qué es lo que esté sucediéndole a la vertical para poder resolverlo. De igual forma, cuando estemos haciendo nuestra resolución en Y, solamente nos fijamos en nuestros datos verticales y hacemos la resolución de forma independiente sin que nos interese qué es lo que está sucediendo en el eje X. Pero cada vez que nosotros vayamos a hacer alguna de estas resoluciones, y como hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a tener que plantear un intervalo, por ejemplo, desde hasta B. Como los dos movimientos van a estar definidos para cada uno de los intervalos que nosotros hagamos, entonces lo único que van a compartir entre los dos es el intervalo y por lo tanto la duración del intervalo. La duración del intervalo tanto para X como para Y es exactamente lo mismo y es lo único que comparten los movimientos. Obviamente, dado que están siendo calculados para un mismo intervalo. Todo lo demás es completamente independiente.
Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Resolver los movimientos que ya conocemos, nada más poniendo atención en que estamos haciéndolo por separado para cada uno de los ejes. Ahora, algo sobre las gráficas. Nosotros en el movimiento vertical de caída libre, ¿cómo era la trayectoria? Recuerden, la trayectoria era una sola línea recta. Si es que estábamos llegando hacia arriba y luego bajando, igual era una recta, pero que se repasaba en alguna parte del movimiento. No teníamos una parábola. La parábola venía en una de las funciones del tiempo, pero en trayectorias, que son posición contra posición, no había más que una recta. En cambio que ahora con el movimiento parabólico y cualquier movimiento parabólico, no solo el que vamos a revisar, la trayectoria es la que es una parábola. La trayectoria cumple este gráfico cuadrático al hacer el gráfico de posición contra posición, al ver cómo se presenciaría el movimiento realmente. En cambio, ¿qué pasa con las gráficas de las funciones? Bueno, primero, como tenemos al menos el movimiento en dos ejes, por cada uno de los ejes tenemos cada una de las gráficas. Entonces tenemos tres gráficas para el eje X, tres gráficas para el eje Y. Y entre las dos definen por completo el movimiento. Bueno, en este caso entre las seis definen por completo el movimiento. ¿Cómo son para cada uno de los ejes? Exactamente las que ya hemos visto. En el eje Y, como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es las mismas gráficas que habíamos visto para el movimiento vertical de caída libre, es decir, una recta constante de valor -10 en la aceleración, lo cual nos generaría una recta con pendiente constante negativa en las velocidades, y lo único que va cambiando este vector de aquí es dónde inicia. En este caso estaría iniciando en el punto cero con una velocidad nula. Esto puede cambiar, puede iniciar desde velocidades positivas, puede iniciar desde velocidades negativas, pero siempre será una paralela a esta recta. Una paralela, bueno, les voy a quitar porque no me salieron muy paralelas. Y por último, el posición versus tiempo. Aquí es otra parábola, una parábola en la cual nosotros tenemos que el vértice de la parábola se dará en el punto en el cual nosotros tengamos una velocidad vertical nula. Igual, dependiendo de cómo vayamos cambiando nuestro movimiento, podemos ir viendo distintas partes de nuestra parábola. Podemos ver la parte izquierda, solamente el ramal izquierdo incluido el vértice, o desde el ramal izquierdo hacia al ramal derecho, o desde el ramal derecho solamente incluido el vértice, o incluso más abajo. Una gran variedad de posibilidades que tenemos, pero alguna parte de la parábola que se abre hacia abajo en las gráficas de posición contra el tiempo. No son las mismas gráficas, las dos son parábolas. Y por lo tanto tenemos la propiedad de la simetría del movimiento en los dos, respecto al tiempo y respecto al eje X. En cambio, lo que sucede con el eje X es que incluso es más simple, es un movimiento rectilíneo uniforme. Como son las gráficas para un rectilíneo uniforme, la aceleración es constante y nula, simplemente va a ser una recta horizontal en cero en el eje del tiempo, lo cual nos da una velocidad constante. Cualquier valor que nosotros manejemos de velocidad en X, ya sea positivo o negativo, va a ser una recta horizontal en ese valor que se va a mantener para todo el intervalo de análisis. Y por lo tanto, las posiciones respecto al tiempo en X, lo que van a hacer son rectas con pendiente constante. Otros ejemplos de estas gráficas, por ejemplo, cuando tenemos una velocidad inicial positiva. Recuerden, las gráficas son prácticamente lo mismo, la aceleración sigue siendo igualito, la forma de la velocidad contratiempo sigue siendo igual, solo que ahora está cortando el eje del tiempo. Y en cambio en la aceleración, velocidad y posición en X, le mantuve con positivas porque generalmente para este movimiento normalmente se utilizan valores positivos en X, como si todos los movimientos que hiciéramos fueran hacia la derecha. Si es que alguien quiere poner algún movimiento hacia la izquierda, igual va a dar lo mismo, pero normalmente es la forma en la cual se suele hacer, con velocidades positivas, velocidades hacia la derecha. Y bien, entonces las gráficas son prácticamente lo mismo. A lo mucho donde tendríamos el cambio más radical es en la parte de la parábola. Como en este caso tenemos velocidades positivas y negativas, entonces vemos la parte en la cual el movimiento está retardado y luego la parte en la que el movimiento está acelerado. Recuerden, de cualquier parábola lo que más nos interesa es el punto más alto, el punto del el vértice de la parábola. En un gráfico de posición con el tiempo, eso significa que es el punto en el cual la velocidad es nula.
Y listo. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos decir respecto a los movimientos parabólicos de lanzamiento de proyectil con una aceleración constante que tendríamos que dividir en dos para poder resolver. ¿Alguna pregunta? Vamos entonces practicando un poco. Vamos a comenzar por esta pregunta de aquí. Entonces, es justo de lo último que estábamos revisando, que son las gráficas. En todas vamos a ver las gráficas de velocidad contra el tiempo y comparar cómo deberían ser las de X y la de Y para este movimiento en específico. Entonces, eh, el movimiento se supone que es la del agua que sale de una manguera que está colocada de forma horizontal. Entonces, se supone que está por encima del nivel del suelo. Tenemos por ahí una manguera y estamos botando el agua de forma horizontal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el agua? Recuerden, este es un movimiento bastante intuitivo, así que mucha de nuestra comprensión de este movimiento parte de que nosotros ya lo hemos presenciado mucho y por lo tanto debemos saber más o menos cómo se comporta. Bueno, en este caso podríamos estar ya regando el suelo. Bien, entonces para este movimiento que se está dando en el plano XY, ¿cómo deberían ser nuestras gráficas de funciones del tiempo en ambos ejes? Entonces voy a hacer todas las gráficas rápidamente. La velocidad en X, la velocidad en Y. Ambos respecto al tiempo. Bien, veamos lo que nos dice entonces cada una de las opciones. La opción A me dice horizontal en X, pendiente negativa en Y. Horizontal en X, más o menos así. Pendiente negativa en Y. No necesariamente desde ese origen, pero con esta forma. Y de ahí vamos viendo las otras. Era haberles copiado antes de rayarles. En la opción B nos dicen en cambio que es horizontal en el eje Y. Entonces este de acá es la horizontal. Y es una recta de pendiente positiva en X. Entonces inclinado hacia arriba. En el tercer conjunto de gráficas, pendiente negativa en X, puede ser así o puede ser más abajo, y horizontal en Y. Y por último, esto va a ser pendiente positiva en X, horizontal en Y. Bien, entonces vayan pensando cuál de estas sería la que representa de la forma más cercana a este movimiento. Puede ser que las velocidades iniciales estén un poquito movidas, pero al menos la tendencia de la gráfica sí debería ser la misma que la del movimiento que estamos planteando. Bien, entonces voy a ponerlas en el chat y van a ir votando por cada una. Pregunta 1A.
B, C, D y ninguna. Entonces, esperemos un poco para ver cuál podría ser la respuesta. Bien, entonces, sí, efectivamente la mayoría está en lo correcto. La opción correcta es la A. Justamente como acabábamos de ver, si es que la velocidad en el eje X acabamos de decir que tiene que ser constante, porque en X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso para la velocidad? Es que la velocidad es constante. ¿Cómo se representa una cantidad constante en estas funciones del tiempo? Con una recta horizontal. Entonces, ya que la opción A es la única que tiene una recta horizontal en el eje X, directamente podríamos decir que nuestra respuesta. Para verificarlo, veamos qué es lo que está sucediendo en el eje Y. Pues en el eje Y, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el que antes llamábamos la caída libre vertical. Pues, ¿qué es lo que pasa? La velocidad está cambiando, pero está cambiando de forma controlada, de forma lineal. De forma lineal. ¿Qué significa entonces eso para la gráfica? Justamente un cambio lineal es que su gráfica respecto al tiempo es una línea, pero una línea inclinada. Siendo más específicos, ¿hacia dónde debe estar inclinada esa línea? ¿Quién representa la inclinación? Es la aceleración. Como la aceleración es negativa, entonces debe tener una inclinación hacia abajo. De izquierda a derecha debe estar bajando y por lo tanto la gráfica o el conjunto de gráficas de la primera opción son justamente las que cumplen con esta condición. Y listo. De hecho, hubiera sido esa respuesta independientemente de si es que la manguera parte de forma horizontal o parte apuntando hacia arriba o parte apuntando hacia abajo. Porque el hecho de que parta desde una posición horizontal, lo único que me va a cambiar es que la velocidad en Y, tal y como está en este gráfico, parte desde una velocidad nula. Pero de ahí, si es que estaba yendo hacia arriba, si es que estaba yendo hacia abajo, lo único que nos hacía era movernos la gráfica o más arriba o más abajo, pero nada más. ¿Alguna pregunta? Si estamos de acuerdo. Bien, si no me dicen nada más. Y veamos desde acá. Ya vemos la pregunta 2 y necesitamos un gráfico. Entonces voy a hacer una parábola
Seguramente no saldrá tan bien, pero lo importante es lo que representa. Suponiendo que tenemos ese movimiento parabólico de lanzamiento de proyectil, en el cual estamos graficando la trayectoria en el plano XY. Y tenemos tres puntos que nos interesan. El punto inicial de lanzamiento. Para esta pregunta le llamaron el punto O. El punto más alto al cual llega la parábola. En este caso la pregunta lo llama el punto A. Y para cuando la parábola vuelva a pasar por su altura inicial, se lo llama el punto B. Entonces, en función de estos tres puntos de nuestro gráfico en el plano XY, de posición contra posición, queremos ver cuál de estas es cierta. ¿Será que las velocidades entre el punto O y el punto B son las mismas? ¿O será que la aceleración tangencial en el punto O y en el punto B son las mismas y en ambos casos iguales a la gravedad por completo? Hagamos la gravedad por aquí. Que es un vector apuntando hacia menos j. Entonces esa es la opción número 2. Opción número 3, la velocidad en el instante A es nula. O la última opción, en el punto A, la componente normal de la aceleración coincide por completo con la aceleración de la gravedad. Bien, entonces tenemos dos preguntas que nos plantean algo sobre las velocidades en dos instantes. Y tenemos dos que en cambio nos plantean algo sobre las aceleraciones tangencial normal. Solamente una debería ser correcta. Así que nuevamente pensemos un poco en cuál debería ser la respuesta correcta. Vamos a tener las cuatro opciones nuevamente en el chat. Pregunta 2. A, B, C, D. Y bien, entonces analicemos un poco los resultados.
Normalmente, la opción A y la opción C sí suelen conseguir algunos votantes. Y en este caso, igual, incluso la C es la mayoría. Sí nos suenan bastante lógicas al principio, pero si nos ponemos a analizarles, de hecho no son las correctas. ¿Por qué nos suelen llamar estas opciones? Porque es algo parecido a lo que estamos viendo en el movimiento vertical de caída libre. Entonces, ¿qué pasa en este movimiento? La velocidad en el punto cero y en el punto B y la velocidad en el punto A. ¿Cómo podemos diferenciarlas directamente? Es haciendo lo que habíamos visto al principio o casi al principio de este capítulo del bimestre. Las velocidades instantáneas son tangentes de la trayectoria, entonces podemos trazarles a partir de esa trayectoria. La velocidad en cero sería más o menos en esa dirección. La velocidad en A podría ser en esa dirección. Y la velocidad en B podría ser en esta otra dirección. Entonces, ¿se acuerdan que era lo que habíamos dicho para que dos vectores sean iguales? Es que tienen que ser completamente iguales, tanto en magnitud como en dirección. Entre este vector de aquí y este vector de acá, vemos que no tienen la misma dirección y por lo tanto, incluso si tuvieran la misma magnitud, que de hecho sí tendrían, pero a pesar de eso, no son el mismo vector y por lo tanto, no son iguales. Es el de que se parezca un poco más la magnitud. Entonces no es la opción A. Sí tendrán la misma rapidez, pero vectorialmente no es la misma, así que no es la misma velocidad. ¿Qué pasa con la opción B? Bueno, nadie le ha dado la confianza a la opción B. ¿Cómo determinamos aceleración tangencial a partir de estos datos? Lo que necesitamos es hacer la proyección. Entonces colocamos aquí nuestra aceleración de la gravedad desde el mismo punto que tenemos la velocidad en el punto y hacemos la proyección. Como el ángulo no es ni de 0 ni de 180 grados, entonces ya nos podríamos esperar que la proyección tenga las dos componentes. La aceleración tangencial y la aceleración normal, que entre ellas forman 90 grados. ¿Cuándo se cumpliría la primera opción? ¿Cuándo tendríamos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración de la gravedad? Solamente si es que la recta de la velocidad fuera el eje Y. Y para que la recta de la velocidad fuera el eje Y, entonces tendríamos un movimiento vertical de caída libre. Entonces, en el vertical de caída libre, ahí sí, la aceleración tangencial es la gravedad, porque es la aceleración completa, pero en este caso no. Ni en los puntos iniciales, ni en el punto medio, ni en el punto final, ni en ningún punto va a suceder que logremos eliminarle la aceleración normal. En este movimiento siempre hay aceleración normal. En un instante nomás no hay aceleración tangencial. Y de ahí, más bien, sí tenemos nuestras dos componentes. Lo mismo pasa en el punto B. Entonces no sería la opción A. Digo la opción B. ¿Qué pasa con la opción C? La velocidad en A es nula. Esto es mitad cierto porque en el punto A tenemos, recuerden, dos componentes de velocidad. La velocidad de A en X y la velocidad de A en Y. Recordando el movimiento vertical de caída libre, nuestra velocidad vertical en el punto más alto es nula, porque justo ahí tenemos cambio de dirección. Siempre que haya un cambio de dirección, algo pasa con la velocidad, seguramente pasa por un vector nulo, y es justamente lo que sucede en este caso. Pero en cambio, eso solo pasa con la componente vertical, no le pasa a la componente horizontal, ya que la componente horizontal incluso es constante. Ya que es constante, no puede pasar momentáneamente por un punto de cero, sino que a lo largo de todo el movimiento va a ser exactamente el mismo vector, con la misma magnitud, con la misma dirección.
no va a pasar por cero. Y de hecho eso es un dato, siempre que ustedes tengan entre la información que les está dando el ejercicio, cuánto es la rapidez en el punto más alto, eso automáticamente es la velocidad horizontal. Entonces ha sido la opción D, por descarte. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con D? Algo parecido a la opción B, pero en este caso es con las componentes normal de la aceleración. Entonces hagámosle lo mismo a la aceleración de la gravedad. Le trazo en el mismo origen y le voy a proyectar sobre la velocidad de A. Como son perpendiculares, ¿qué es qué es lo que nos va a resultar al hacer la proyección? Un vector nulo. No existe proyección de G en la dirección del vector A, porque son perpendiculares. Sería un vector nulo la proyección. Y por tanto, ¿qué significa? Que la aceleración por completo en este instante es aceleración normal. Y listo. Entonces tenemos que nuestra respuesta es la opción D. En el instante más alto, en el punto más alto, en el instante que pasa por el punto más alto, la aceleración de la gravedad, que es la aceleración constante bajo la cual estamos haciendo este movimiento, se convertiría únicamente en una aceleración normal. Bien. ¿Alguna pregunta? Si estamos de acuerdo. Bien. Eh, hagamos algunos ejercicios. Problema aquí. Y veamos qué nos dice. A ver, puedo repetir la opción B. 3 y 8. Supongo que de este, ¿verdad? Entonces, lo que nos estaba planteando la opción B es que al proyectar la aceleración sobre la velocidad en el punto cero o la velocidad en el punto B, que el resultado iba a ser la aceleración completa, la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Solamente si es que los vectores fueran paralelos. Si es que estamos proyectándole a la aceleración de la gravedad, que es esto, sobre una recta vertical, que vamos a proyectarle sobre el eje Y. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta proyección? Colocamos estos dos el uno encima del otro y efectivamente la parte que coinciden, la proyección, es el vector G completo. Entonces, esto no va a suceder nunca en nuestro ejercicio de acá, porque en las parábolas, en los movimientos parabólicos de lanzamiento de proyectil, la velocidad justamente se define por no tener una dirección paralela a la aceleración de la gravedad. Y por tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Siempre vamos a tener las dos componentes. Siempre deberíamos tener al menos alguna componente de aceleración normal y en casi todos los puntos, excepto en el más alto, una componente tangencial. La cosa es que sumadas las dos nos dan la aceleración de la gravedad. Entonces, por eso no sería la opción B. Esto es lo que está planteando la opción B, que es el movimiento vertical de caída libre. Bien, de regreso a nuestro ejercicio. ¿Listo? Tenemos una relación
un poquito relacionado al menos con movimientos y velocidad relativa. Entonces, ¿qué nos dice? Desde un avión que se encuentra a 157 metros de altura, que está viajando con una velocidad horizontal constante de 60 metros sobre segundo, vamos a dejar caer una carga de agua sobre un incendio forestal. Queremos determinar a qué distancia horizontal del incendio debe encontrarse el avión para dejar ir la carga, para soltar el agua. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ir viendo unos gráficos del internet. Entonces, tenemos un avión, el cual puede volar como él quiera, pero por simplicidad del ejercicio, vamos a considerar que está viajando con una velocidad constante horizontal. No está cambiando su altitud, sino únicamente se está desplazando en el eje X. Entonces, este avión en cierto momento se encuentra a una altura de 157 metros respecto al nivel horizontal del suelo. Y está viajando hacia un incendio. Pues pongámosle en la horizontal un incendio. Por ejemplo, esta fogata de aquí. Y lo que queremos es que el avión que está cargando agua, seguramente en su interior, pero le voy a poner de esta forma, como si estuviera llevando un cajón con agua. Entonces, uy, voy a dar la ilusión que está atrás del ala. Entonces, el avión está llevando este cajón con agua y dado que está prácticamente dentro del avión el agua, entonces, junto con todo lo que esté en el avión, todo tendrá la misma velocidad en cada instante mientras sigan juntos. Entonces, en esta parte inicial del movimiento que está todo con una velocidad constante y únicamente horizontal de 60i, esto es la velocidad del agua, la velocidad del avión, la velocidad de todo lo que está aquí adentro. ¿Qué significa que sea solamente 60i? ¿Qué significa eso para las velocidades en J y en K? Bueno, en K no nos importaría, pero en el eje Y tendríamos una velocidad nula. Bien, entonces el avión se va acercando a este incendio con esta velocidad y en algún momento va a tener que soltar el agua para que, de ser posible, apagamos el incendio. ¿Cuál es el problema? Que cuando el avión pase justo por encima de nuestro incendio, manteniendo su velocidad constante de 60i, si es que justo cuando está encima le suelta el agua, ¿qué es lo que va a pasar con el agua? Como el agua está ya ahorita con una velocidad inicial de 60i, entonces el agua ya tiene movimiento horizontal. Como no tiene movimiento vertical, aquí parte desde el reposo vertical, entonces ahorita recién comienza a acelerarse en el eje vertical. Y la combinación de los dos lo que nos va a dar es un movimiento parabólico. Al de una velocidad de 60i constante, mientras cada vez cae más rápido. Entonces, si es que la persona que esté en el avión o las personas que estén en el avión sueltan el agua
justo encima de la fogata no le van a llegar, porque el agua ya tiene una cierta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Es soltarle antes, de tal forma que dada la velocidad que tiene el agua, que es la del avión, llegue con las justas al incendio mientras hace este movimiento de bajada, mientras cae esta distancia de aquí. Bien, entonces es lo que queremos encontrar. Creo que está un poquito más arriba. Entonces, queremos encontrar exactamente la distancia horizontal a la que se debería encontrar para llegarle con las justas al incendio. Listo. Entonces, vamos calculando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir analizando nuestros distintos intervalos. En cada intervalo tenemos que buscar qué más conocemos. Ver si es que tenemos suficiente información para comenzar con el eje X o si es que tenemos suficiente información para comenzar con el eje Y. En este caso hay un solo intervalo, porque todo este movimiento desde acá hasta acá no nos interesa, sino solamente el instante en el que suelta el agua y que llegue al fuego que necesitamos apagar. Entonces, recuerden, como siempre hacemos, planteamos un intervalo. Voy a plantear un intervalo desde 0 hasta f. Y para este intervalo voy viendo qué nomás conozco de x y de y. Normalmente esto se hace mentalmente, veo de x que conozco, me falta de y que conozco, si es suficiente y comienzo por donde sea conveniente. En este caso voy a irlo escribiendo aquí. Entonces, en x, ¿qué nomás conozco de x? Conozco la velocidad inicial completa y por lo tanto, como parte de esa velocidad inicial completa, conozco la velocidad de, del eje X. Aquí voy a ponerlo un poco distinto. La velocidad del avión es de 60i más 0j. Y ya que el agua está en el avión, entonces la velocidad del agua en el momento inicial de su movimiento de caída libre va a ser la que tenía antes del movimiento de caída libre, es decir, la velocidad del avión. Por lo tanto, ya sabemos que la velocidad inicial en X y en Y ya tendríamos sus valores. Velocidad inicial en X, que es constante, sería de 60i. En cambio, en el eje Y la velocidad inicial vertical es nula. Listo, ¿qué más conocemos? Respecto al eje X, los otros dos datos, que recuerden en cualquier movimiento rectilíneo uniforme tenemos solamente 3 variables para cada intervalo. Ya tenemos la velocidad, las otras dos son el desplazamiento y el intervalo de tiempo. No sabemos cuánto tiempo se va a demorar el agua en caer, al menos todavía no. Y no sabemos tampoco cuál es la distancia horizontal a la cual va a tener que botar el agua. Esa es justo nuestra incógnita. Entonces solo tenemos uno de los 3 datos para este movimiento. Haciendo una rápida revisión de qué se trataba el movimiento rectilíneo uniforme. En movimiento rectilíneo uniforme tenemos 3 variables. La velocidad que es constante, los desplazamientos y los intervalos de tiempo. Y tenemos una sola ecuación, una sola definición. La definición de la velocidad media, que dado que es constante simplemente es la velocidad, y es igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Es decir, si nosotros para una sola ecuación con estas 3 variables, lo que necesitamos es conocer 2 de ellas, ya tenemos resuelto el problema. Como en este caso solamente conocemos una, entonces no vamos a poder partir del análisis en X. Entonces vamos viendo qué más conocemos de Y.
De allí conocemos la aceleración. Automáticamente en la cercanía de la superficie terrestre, menos 10J. ¿Qué más? Decimos que el agua va a bajar desde la altura en la que se encontraba el avión hasta el incendio, entonces es decir que va a bajar estos 157 metros. Que algo va a bajar una cierta cantidad de distancia, para ponerlo en vector, es hacia abajo menos J. Y listo, entonces ya tenemos en el eje vertical 3 de 5 y podemos calcular lo que nosotros queramos, porque recuerden en movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos dos ecuaciones, 5 incógnitas, de las cuales la aceleración ya conocemos, movimiento vertical de caída libre, y por lo tanto necesitamos solamente dos de estos datos para definir por completo el intervalo, tres datos en total tomando en cuenta la aceleración para resolver cualquier intervalo de estos. En este caso, contando la aceleración ya tenemos tres datos, así que podemos resolver. En este caso tenemos la aceleración y el desplazamiento y la velocidad inicial. Entonces voy a ocupar el desplazamiento como fórmula. Más la mitad de la aceleración de la gravedad. Una vez pueden ponerle menos 5J. Y vamos reemplazando. Sabemos cuánto es este. También sabemos que este es nulo y se me da toda esta parte. Y conocemos que la mitad de la aceleración de la gravedad es menos 5J. Entonces, ya tendría el intervalo de tiempo. Sería la raíz cuadrada de 157 quintos. Si le sale la altura. Sí. Aproximadamente 5.6 segundos. Bien, ahora, ¿qué más podría calcular para el eje vertical en este intervalo? Sería la velocidad final del eje vertical. Pero como no quisiera saber cuánto es la velocidad final, podría o no calcularla. En este caso no lo voy a hacer. Y más bien ya voy de regreso al movimiento en X. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en el eje X? Que ahora yo ya tengo un dato que antes no tenía del eje X. Recuerden, el intervalo de tiempo es una característica, o más bien, la duración del intervalo es una característica del intervalo. Y como estamos manejando un solo intervalo para los dos movimientos, entonces ese dato nos sirve para ambos. Tenemos una velocidad inicial que se mantiene constante de 60i. Y ahora conocemos que la duración del intervalo era de 3 ¿cuánto era? 5 punto algo.
5.6 segundos. Listo, entonces podemos calcular. Y aquí es más fácil, solo tenemos una relación. La velocidad en x es igual a la variación de posición en x sobre el intervalo de tiempo. Y nos quedaría que el desplazamiento horizontal es igual a 60i por 5.6. Lo que teníamos por 60. 333 es 21. Y listo. Bueno, no tanto porque no me pedían un vector, me pedían una distancia, pero justamente vamos a sacarla de aquí. La distancia horizontal desde que el avión es suelta hasta que llegue al agua debe ser de 336.21 metros con estos datos. Entonces, siempre y cuando el avión detecte más o menos a qué distancia se encuentra del incendio, a qué altura se encuentra y con qué rapidez está viajando, es fácil calcular a qué distancia debe estar para poder soltar lo que sea que esté llevando. ¿Alguna pregunta? Esto de acá era un recordatorio, así que no es parte del ejercicio. Voy a encerrarle. Bien, sigamos con algún otro. Si no, igual me dice uno más. Vamos a dejarle este para después, porque más del tremendo problema y no hay mucho que calcular. Y vamos a irnos más bien a este. Entonces nos dice que en una pileta el agua forma parábolas de 2.5 metros de altura máxima, sabiendo que el agua sale con una rapidez de 20 metros sobre segundo. En función de eso debemos determinar el ángulo de depresión con el cual llega el agua al mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos una pileta que es básicamente desde el suelo tenemos una manguera a presión con una cierta dirección. Entonces aquí pongamos nuestra manguera a presión que está dirigida en esta dirección y de aquí va a salir el agua. Bueno, aunque es agua igual, es una trayectoria, pongamos así. Y listo, entonces eso es lo que está pasando. Pero ¿qué datos nomás tenemos de esto? Conocemos cuál es la altura máxima que van a hacer estas parábolas de agua. Digamos que ahí es la altura máxima. Hasta el punto de altura máxima. Y lo otro que conocemos es que la rapidez con la cual está saliendo el agua desde esta manguera o desde este rociador o uy, desde esta posición tiene una rapidez de 20, pero no sabemos nada más. No sabemos ni la velocidad en X, ni la velocidad en Y, ni el ángulo de lanzamiento. Solo sabemos la magnitud de salida. Y listo, entonces en función de solamente eso, deberíamos poder calcular cuál es el ángulo de depresión con el cual llega el agua al mismo nivel. Entonces,
Al mismo nivel se refiere al mismo nivel de lanzamiento. Cuando vuelva a pasar por esta altura, es decir, por acá, ese es el ángulo que estamos buscando. Que de hecho, por simetría, es el mismo ángulo que el del inicio. Nada más que dirigido en la dirección contraria, en el sentido contrario. Si es que este es el ángulo 1, este de acá es el ángulo 1. Bien, entonces queremos este ángulo 1, que se daría lo mismo que le calculemos o acá o acá. Ahora, aparentemente nuestro ejercicio está un poco vacío, no tenemos mucha información, pero recuerden, eso ya solía pasar incluso en los movimientos rectilíneos uniformemente variados, de tipo movimiento vertical de caída libre. Entonces, no, vamos viendo de nuestros varios intervalos donde tenemos algo de información para comenzar a calcular. En este caso tendríamos tres intervalos. Podemos hacerlo desde el punto cero hasta la altura máxima, desde el punto cero hasta el punto final, o desde la altura máxima hasta el punto final. Teniendo en mente que cada uno de ellos tendrá su propia duración y sus propias características. Entonces, por ejemplo, podríamos intentar analizarlos desde cero hasta f. Pero, ¿qué nomás conocemos? En X no conocemos nada, no sabemos ni cuánto es el alcance de esta parábola, ni cuánto es el intervalo de tiempo, ni cuánto es la velocidad en X, no tenemos nada en X, ni entre el punto cero y F, pero tampoco entre el punto cero y la altura máxima. Me parece que no tenemos nada de X. Entonces, en cuanto a Y, desde cero hasta F, em, conocemos que el desplazamiento vertical es nulo, conocemos la aceleración de la gravedad, y bueno, eso sería lo único que conocemos. Podríamos plantear que la rapidez inicial vertical es la misma magnitud, pero en dirección contraria que la rapidez final en el punto F. Y ahí seguramente sí encontramos algo. Pero más bien utilicemos nuestros 2.5 metros de altura. Es decir, voy a hacerle el análisis. De cualquiera de los dos debería ser el mismo, desde cero hasta la altura máxima o desde la altura máxima hasta F. Es prácticamente la misma resolución. Voy a hacerle desde cero hasta la altura máxima. Y voy a hacerlo en el eje Y. ¿Qué es lo que conozco? Primerito podríamos poner la aceleración. Recuerden en el eje no, en el punto más alto de nuestra parábola, la velocidad tiene dos componentes, pero de ellas una es nula. La velocidad en la altura máxima va a ser nuestra velocidad en X, en y cero en J. Porque justo es el punto de cambio de movimiento, cambio de dirección, cambio de sentido en el eje vertical y muy momentáneamente es de cero. Entonces tenemos nuestro vector velocidad final y también tenemos el desplazamiento. Desde el punto cero hasta la altura máxima vamos a estar subiendo 2.5 metros. Si le hacíamos al revés, desde la altura máxima hasta el punto final, en cambio ahí estamos bajando 2.5 metros. Hay que tener cuidado para incluir el signo adecuado. En este caso, como estoy subiendo, entonces más 2.5 J metros. Listo, 3 de 5 puedo resolver lo que yo necesite en este intervalo. Por ejemplo, voy a hacerle, ya que tengo la aceleración y el desplazamiento, podría comenzar a pensar en la ecuación del desplazamiento, pero eso me sirve cuando tengo o la velocidad inicial o el intervalo de tiempo, no con la velocidad final. Entonces, más bien voy a hacerle por separado las dos definiciones. Sería la definición de aceleración, la velocidad al final, menos la velocidad al inicio del intervalo, todo es en el eje Y, dividido para la duración. De aquí conocemos un par de cosas, la aceleración
y la velocidad en el punto más alto. Con lo cual nos va a quedar la velocidad inicial en función del intervalo de tiempo. 10 veces el intervalo de tiempo j. Ahora, eso reemplazamos en nuestra segunda definición. Desplazamiento sobre el intervalo de tiempo igual a la velocidad al inicio más la velocidad al final sobre 2. El desplazamiento era 2.5 metros hacia arriba. No lo voy a poner así, es la velocidad al inicio y la velocidad al final. Y de estas, sabíamos que esta era nula en el eje vertical. Es más, los desplazamientos verticales normalmente se ponen así. Y la velocidad inicial voy a utilizar lo que acabo de sacar aquí arriba. Entonces me queda que más 5j es igual a esto de aquí más 0, me queda esto mismo por el intervalo de tiempo. Puedo dividir todo para j. Me quedaría la raíz cuadrada de 5 décimos. Raíz de 2 sobre 2, 0.70 y algo. 70,71. Y listo, tenemos la duración de la mitad del movimiento. Si es que, por ejemplo, nos preguntaran cuánto se demoró desde que sale el agua hasta que llega nuevamente a la altura inicial, sería el doble de esto, porque esta es la cantidad de tiempo que se demora en ir desde que comienza el movimiento hasta que llega a la altura máxima. Y como es un movimiento simétrico, tanto en el eje del tiempo como respecto a la trayectoria, entonces se demora la misma cantidad de tiempo en bajar a la altura inicial. Pero no es lo que nos preguntaban, sino este ángulo de aquí. Entonces, en este mismo intervalo y todavía manteniéndome en el movimiento en Y, voy a reemplazarle aquí para ver cuánto es mi velocidad inicial. Velocidad inicial de Y va a ser igual a 10 veces esto, es decir, será de 7.07 J metros sobre segundo. Y listo, entonces ya tengo suficiente información como para encontrar lo que estoy buscando. En este caso ni siquiera voy a necesitar hacer nada en el eje X, aunque sí podía calcular un par de cosas. Pero lo que voy a hacer es, ya que conozco la velocidad inicial vertical y desde el comienzo del problema conocía la magnitud de la velocidad inicial, y generalmente esto es algo que hacemos medio a menudo, voy a trazar el triángulo de la velocidad. La velocidad inicial en Y en el punto cero. La velocidad completa. Y la velocidad horizontal que es constante y aunque todavía no la conocemos. Entonces, de este triángulo rectángulo que no más conozco, ya sé el valor de la hipotenusa, sé el valor de uno de los catetos, y lo que quería era encontrar un ángulo. Así que ya puedo hacerlo. En este caso, como parte de la información que tengo es el cateto opuesto, entonces voy a utilizar a partir del cateto opuesto y la hipotenusa el seno.
Seno del ángulo 1 sería la rapidez inicial vertical sobre la rapidez total, es decir, de 7.07 sobre 20. Y a este resultado le saco el arco seno. Este por 10 dividido para 20, 35, 36. Y aquí sacamos el arco seno, 20.7. Listo, entonces, si me están pidiendo un ángulo, este sería el que tengo que colocar. Alguien podría querer colocarlo con signo, es decir, con un signo negativo, dado que era un ángulo que estaba yendo hacia abajo del eje X. Em, Normalmente no sería eso, a menos que les pidiera un ángulo polar. El ángulo polar sí tiene signo, pero un ángulo común y cualquiera es como ponerle un signo a una distancia, no significaría nada. Pero bueno, si es que en algún momento venga algún ángulo con signo, seguramente es un ángulo polar. Y listo. ¿Alguna pregunta? Inge, Sí. ¿podría volver a repetir la parte del triángulo? Ya, esto es algo que tenemos que hacer medio a menudo y que lo vamos a poder hacer recién para este tipo de movimientos, porque ya estamos en el plano. Entonces, ¿qué conocemos de la velocidad inicial? Recuerden, conocemos que forma un triángulo cuando la descomponemos en sus componentes rectangulares paralelas a los ejes. Es decir, siempre vamos a tener un triángulo de este estilo y esto para cualquier instante de análisis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en común para estos triángulos cualquiera? Nosotros siempre vamos a tener que este lado de aquí, la velocidad horizontal, como es constante, generalmente es un dato que me permite relacionar los triángulos. Aunque en este caso no pasó eso, sino más bien parte de mis datos era la rapidez del lanzamiento, la rapidez inicial, que eran 20 metros sobre segundo. Como es la rapidez total, no es la de X ni la de Y, entonces es la hipotenusa. Y de ahí, lo otro que encontré con todo este análisis de aquí fue cuánto era la velocidad en este mismo punto, en el instante inicial. Como yo ya conozco entonces esta magnitud de aquí, incluso de forma vectorial, entonces en este triángulo rectángulo que nada más es la descomposición a los ejes horizontal y vertical, yo ya conozco suficiente información, la hipotenusa y un lado, y eso ya me permite resolver por completo este triángulo. Y en este caso en particular lo que me pedían era el ángulo, pero de aquí, por ejemplo, podíamos sacar la velocidad en X y encontrar cuál fue la distancia en X, y etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta? Sí, Angie. ¿Y que me podría dejar ver, por favor, de dónde sale el 7,07? El 707 le calculamos aquí abajo. Entonces, em, La velocidad inicial en Y, ese 10 de dónde sale. ya, este le usé de aquí. Esta ecuación que dejamos planteado aquí, de aplicar la definición de la aceleración con estos datos, me quedaba Ya. que la velocidad inicial es igual a 10 veces la duración por j. Entonces, ahorita que ya sé la duración, le reemplazo nuevamente y digo, este 10 que me quedó aquí, que viene de la aceleración, pero simplificados los signos, por la duración y por j. Ok, gracias, Inge. ¿Listo? Y que una pregunta, ¿por qué le pone la variación del tiempo al cuadrado? ¿En dónde? Aquí. Tienes razón. Ah, sí. Es porque la velocidad inicial es esto de aquí. Es 10 veces el intervalo de tiempo por j. A eso habría que sumarle la velocidad al final del intervalo, que bueno, en este caso es un vector nulo, así que
me puedo olvidar de eso. Pero de una vez le estaba despejando este de acá. Entonces, intervalo de tiempo por 10 veces el intervalo de tiempo. Me queda 10 veces de intervalo al cuadrado. Ah, ya, muchas gracias. Sí. Sí, igual, este 2 le mandé al otro lado y por eso me quedaba en cambio más 5J acá. Este es prácticamente el intervalo de tiempo al cuadrado que se asoma en la ecuación. Entonces, por eso es que tenemos el 1 medio viene del promedio y el intervalo de tiempo al cuadrado viene de esta multiplicación de aquí. Bien. No tenemos mucho tiempo. A ver, voy a explicarles el trabajo de la clase de hoy y voy a ver hasta dónde avance, al menos a explicar el ejercicio 2, que sí es un tipo de ejercicio que nos puede abrir un poquito las posibilidades de otro tipo de ejercicios para este tema. Entonces, el trabajo igual es un ejercicio de estos. GD 23, en la unidad 6, el segundo trabajo. Tenemos esto aquí. Entonces, esta cosa verde de aquí se supone que es una pared vertical de la cual tenemos la altura. Se supone que un niño está lanzando una pelota hacia esta pared y por lo tanto los lanzamientos comienzan desde una cierta altura respecto al suelo. También conocemos la altura desde la cual están partiendo nuestros movimientos. En cierto instante conocemos también a qué distancia se encuentra de separación respecto a esta pared. Y por último, conocemos aparentemente un montón de cosas. Tenemos la velocidad inicial horizontal, que bueno, inicial no es necesario porque recuerden es constante. Conocemos esta partecita del triángulo de velocidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nuestro lanzamiento en especial, lo que queremos es que el movimiento parabólico que vamos a hacer llegue con las justas al borde de la pared. Bueno, aquí dice que se pase, pero da lo mismo, considerando que se pasa con las justas o que llega con las justas a este punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En función de todos estos datos, determinar de alguna forma la velocidad inicial vertical y en función de la velocidad inicial vertical y la velocidad inicial en X, que es constante, nos piden nuevamente un ángulo, el ángulo θ sub 0. Normalmente para los ejercicios que son de este estilo, de calcule el mínimo ángulo, calcule la condición crítica para cuando algo sucede, lo que se hace es calcular en esas condiciones, en ese punto específico, y de ahí se dice normalmente tiene que ser mayor o menor que este valor. Por ejemplo, cuando hacíamos los cálculos de qué es lo que sucede cuando las partículas llegan justo antes de topar el suelo, como lo calculábamos es como si llegaran realmente a la posición del suelo. Entonces, normalmente aquí no se tiene que sumar ninguna pequeñita cantidad para que yo me pase por encima de la pared, sino que hago como si es que estuviera rozándole la pared. Eh, bueno, eso en cuanto a nuestro trabajo. Y ahora, algo respecto al ejercicio 2. Eh, Estos ejercicios, y si hay algunos que son de este estilo, en este caso incluso tenemos dos, el 4 es muy parecido. Lo que nos quieren dar es la posición de un punto específico del movimiento a partir de lo que nosotros sabemos de la aceleración y las componentes tangencial normal. Entonces, en este caso me está dando el ángulo de lanzamiento. Eso es una ventaja porque directamente ya tendríamos velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y completamente definidas desde el comienzo del problema. Entonces, esa es velocidad inicial en X que es constante y la velocidad inicial en Y que sí es variable. Pero además nos dice cuál es la máxima relación entre estos dos. Porque si yo hago un lanzamiento con 36,87 grados desde el nivel del suelo, no hay ninguna posibilidad en que yo aumente este ángulo a medida que se va dando mi movimiento. Es decir, el ángulo máximo que voy a tener por encima del eje X
va a ser 36,87. A medida que voy a medida que voy yendo a través de mi parábola, el ángulo, mientras esté llegando a la altura máxima, va a permanecer por encima del eje X, pero cada vez va a ser más pequeño. Va a ser de 30, de 15, de 5, de 1 grado. Y finalmente va a ser completamente horizontal cuando lleguemos a la altura máxima. Desde la altura máxima sigue bajando sigue yendo hacia ángulos en sentido horario. Entonces a partir de aquí va a comenzar a aumentar, aumentar, aumentar hacia abajo. Cuando pase por la altura inicial, por la simetría tendrá el mismo valor que al inicio, pero hacia abajo. Y a partir de este punto, mientras siga bajando, va a seguir aumentando el ángulo. Entonces eso es algo que necesitamos tener en mente para resolver este. De ahí, geometría de triángulos. Nosotros sabemos que en cierta posición, las aceleraciones tangencial y centrípeta, la aceleración centrípeta es la que yo denomino la normal. Centrípeta normal es lo mismo. Entonces, en las que la aceleración tangencial y la aceleración normal son iguales en magnitud. Entonces, este es nuestro dato. La aceleración normal tiene la misma magnitud que la aceleración tangencial. ¿Dónde utilizo estas dos? En el triángulo de aceleración. Entonces, dado que conozco cuánto es la aceleración, voy a trazar esos triángulos. Y debido a la simetría del movimiento, voy a tener que ser consciente de que esto podría llegar a pasar en dos puntos, en dos alturas distintas, en dos alturas que son la misma más bien, en dos puntos con la misma altura, pero en dos instantes distintos porque por la parábola podríamos pasar dos veces por ahí. Entonces, ¿qué es lo que me dice mi triángulo de las aceleraciones? Mi aceleración, que es constante y que ya la conozco, debería ser el resultado de sumar estos dos vectorialmente. ¿Cómo los puedo encontrar? Depende de la velocidad. En el un punto que esté en esa altura va a ser cuando la velocidad sea positiva. Cuando la velocidad vertical sea positiva. Voy a llamarle a este el punto P. Y lo mismo, pero durante la bajada, el punto Q, con la misma aceleración de la gravedad. Y el mismo ángulo entre la velocidad y el eje horizontal, pero en cambio dirigido hacia abajo. Entonces aquí hago mis triángulos de aceleración y luego el de velocidad. Así no. Sí. Velocidad en Q. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un poquito de geometría. Decimos, ¿qué era la proyección? ¿Qué es la aceleración tangencial? Es la proyección de la aceleración total sobre esta recta. Entonces, tengo mi aceleración tangencial en este punto P. Y lo que me falta, la componente rectangular que completa la aceleración, es la aceleración normal. Aquí también igualito. Si le proyecto sobre la velocidad, tengo la aceleración tangencial. Y lo que me queda, aceleración centrípeta o aceleración normal. Y los datos para resolver este triángulo son que estos dos son iguales. Entonces, en este caso, simplemente digo, un triángulo rectángulo isósceles tiene un ángulo interno de 45 grados. Si no, esto también habíamos visto que cómo resolverlo con el arco tangente. Entonces, si me dicen, la aceleración tangencial es 2 veces o 3 veces la aceleración normal, simplemente saco tangente de este ángulo, reemplazo esa relación y con el arco tangente tendría el valor del ángulo. Y ya, entonces, este ángulo me da el valor del ángulo entre la velocidad en el instante P con la horizontal. Que esto es 90 grados, este sería 45 grados. Acá muy parecido. Este es de 45 grados. Porque estos dos son iguales, es un triángulo rectángulo isósceles. Este sería también de 45 grados porque completan este cuadrante. Pero en este caso está hacia abajo. Y aquí viene el análisis. Nosotros decimos, esto de forma general podría llegar a suceder en una parábola común y cualquiera en dos puntos. Cuando la velocidad tenga un ángulo de 45 grados por encima
y por debajo del eje X. Pero como nosotros sabíamos que el ángulo de lanzamiento solamente era de 36,87, entonces no es posible que en ningún momento llegue a 45, porque de aquí en adelante solo va a ir bajando. Si es que hubiéramos hecho el lanzamiento con un ángulo mayor a 45 grados, entonces ahí sí, durante la subida hubiera llegado a esto y durante la bajada también. Pero en este caso en particular, con ese ángulo de lanzamiento, este no va a suceder, sino que solamente este de aquí. Listo, entonces, sabiendo eso, nuevamente como el ejercicio de hace un rato, hacemos el triángulo de velocidades. En el triángulo de velocidades, ahora más bien algo de lo que conozco es la velocidad en X, y por lo tanto puedo calcular la velocidad de Y en el punto Q. Si es que puedo calcular la velocidad de Y en el punto Q, entonces puedo plantear un intervalo desde el instante de lanzamiento hasta este punto Q que debería estar en algún lugar de la bajada. Y ya, de ahí simplemente saco desplazamientos y puedo encontrar lo que me están pidiendo. Bien. Bueno, tenemos un poquito de tiempo para que me digan nomás cualquier pregunta que tengan, ya sea de esto, de la prueba o del trabajo. Inge, Sí, ¿la hoja 6 es toda completa? ¿Es completa toda la hoja 6? ¿Los impares? ¿Todos los impares? no, no. Mejor si es que lo resuelven todos, pero lo que hay que presentar para el lunes 18 creo que es el control 5 de la hoja 6. De la 6 me preguntaste, ¿verdad? Sí, sí, sí. De la hoja 6. Los 4 primeros impares. 1, 3, 5, 7 para preguntas y para problemas. Y el examen. Control 6 entonces no hay. Igual, si es que quieren hacerlo, podrían, por ejemplo, practicar un poco. Esos son solo problemas de parabólico, entonces podrían practicar al respecto, pero no tendrían que hacerlo hasta antes del lunes. Inge, ¿Sí? yo le había escrito en el chat personal que tengo un problema con el documento de la hoja 5 que si le podía actualizar. No lo he visto. Hoy de tarde les de ir revisando y te digo cualquier cosa. Ok. Bueno, entonces recuerden el día lunes de la siguiente semana tendríamos nuestro examen. Vayan repasando especialmente movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya sea con gráficas o ya sea con movimiento vertical de caída libre. Esos sí van a estar completos en el examen. Como movimiento parabólico estamos recién iniciando, entonces seguramente será uno un poquito menos complejo. Pero bueno, igual son 6 preguntas de todos los temas que hemos visto desde el inicio del semestre. Un problema de movimiento rectilíneo, seguramente con gráficas. Un problema de movimiento vertical de caída libre y un problema de movimiento parabólico. Bien, entonces quedaríamos hasta ahí. La siguiente clase hacemos alguna otra práctica sencilla del movimiento parabólico y ya daríamos el examen. Después de eso nos dedicaremos un poco al movimiento circular.
Bien, entonces que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Gracias, Inge. Igualmente, nos vemos.